bienvenidos a esta segunda jornada de Arroyo Manso. Eh, y en este caso vamos a compartir una charla, un diálogo con, con un gran amigo, con un gran amigo de la palabra, con un gran amigo de la música y también un gran amigo nuestro, un autor, un compositor. A mí me gusta definirlo como un buscador, porque creo que un poco es lo que hace ahí con su oficio de buscar las palabras y ni hablar de la temática de la cual vamos a conversar hoy, es un gran rastreador. Eh, ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Hola Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy, muy contento de poder charlar con vos un rato sobre esto de los personajes. Los personajes del pueblo. Sí, mira, creo que lo de los personajes fue algo que se fue dando naturalmente durante toda la vida, como todo cursucuateño vamos conociendo a nuestros personajes. Y bueno, eso se enganchó con otra idea que había tenido mi padre de juntar anécdotas de Curuzú desde el año 30 en adelante. Y entonces plasmó esto, que creo que no encuadra exactamente ni en cuentos, ni en prosa, porque hay mucha poesía. No encuadra exactamente en un estilo literario, pero es casi que un libro de historia, diría yo, historia real, historia esa que no se escribe, digamos, de no los acontecimientos magnos y grandes, ni hechos históricos, sino que son historia de lo cotidiano de nuestro pueblo. Porque todo lo que está ahí no son cuentos que surjan de la imaginación, sino que son cuentos que surgen de la continua tradición oral que hay en todos los pueblos, ¿no? Más en Curuzú, que hubo siempre una gran tradición oral, porque con el que te encontrás sabe un cuento de uno, del otro. Entonces, eso todo lo traté de volcar en este libro. Por supuesto que falta mucho, queda mucho afuera porque no se puede todo, pero como un valor importante para un futuro, porque hoy en día se habla cada vez menos, ya con esto de la pandemia, de este desgraciado momento que estamos pasando, peor, pero hasta ahí ya se habían terminado también mucho las charlas de los bares, las charlas de los clubes, donde se transmitían toda esta historia y bueno, creo que es de mucha utilidad para los que vienen, me parece. Esa es la idea. Sí, puntualmente, ahora estabas haciendo referencia a cosas de mi pueblo, al libro, Sí, pero sí, en el libro, si preguntas, también sí. tenés varios trabajos, varias poesías sobre algunos personajes. Claro, por eso me acompañó toda la vida. Por eso, digamos, siempre tuve, eh, podría decir sin querer darme importancia, pero a mí en realidad yo nunca busqué los personajes me buscaron a mí, Eso, porque realmente siempre tuve ese contacto y tuve también ese diálogo, esa amistad ¿cómo es? Que tuve con muchos de ellos. Y bueno, eso también hizo que, por supuesto, porque con Grillito del Pueblo éramos muy amigos, con casi todos he tenido la oportunidad de conversar. Y conversar bien en la calle, como cualquiera, como nos encontramos vos y yo, ¿viste? Son cosas que la he vivido y bueno, que sí me acompañaron toda la vida. Entonces, en algún momento quise hacer una recopilación de eso, de lo que está acá en Cosa de mi Pueblo. ¿te acordás el primer momento
de tu vida, si es que hubo algún momento donde dijiste, de esta historia yo puedo contarla o puedo hacer una poesía o te salía directamente una poesía a partir de la Y historia de bueno, un personaje. van saliendo solas las cosas, ¿no? No hay un momento previo que uno pueda pensar. Por ejemplo, esa canción de Chiquito Colchonero, estábamos tomando un vinito en jarra en lo del viejo Gadea, de Juan Carlos Gadea, y Chungui Galeano, yo y él, mientras él arreglaba algunos televisores que nunca se terminaban de arreglar, por supuesto, porque faltaba algún repuesto. ¿O hacía qué, digamos? Hacía como que. El problema era cuando venía la gente a buscar televisor y nunca, ¿viste? No, porque Musi no trajo, porque esto, porque lo otro. Siempre había una excusa, porque nosotros en realidad más que hacíamos era otra cosa. Hablar de música, hablar de todo un poco. La bohemia bien entendida, o sea, la bohemia como ese momento que uno está entre amigos y que el tiempo ya nos dejó de existir, quedó afuera. Ni los problemas de mañana también quedaron afuera. Entonces, ese chamamé, por ejemplo, empezamos a hablar de chiquito. Cada uno hacía un comentario como todo el mundo que lo conocía. Y viste cómo camina rápido, y viste cómo y viste cómo lo otro. El otro día me encontré y me dijo tal cosa. Y bueno, y así Chungui agarró la guitarra y empezó con una melodía y ahí en la misma mesa esa de los televisores salió la letra. Salió por una cuestión, digamos, netamente natural. ¿Podemos contar el secreto de esa letra? Que tiene ahí un Claro, detallecito no menor. porque dice quien te ve gastar las calles. Claro. Por ejemplo, él se llamaba Vega, pues. Sí, falleció hace poquito. Hace poco se nos fue, y la hija también, al poco tiempo que murió él, murió la hija. Un gran hombre, un hombre de bien. Chiquito Vega, un hombre de bien. Y lo extrañamos, sí, lo extrañamos mucho. De un oficio que es Ahí algo, ¿eh? de algo que vos has trabajado y estás trabajando y rastreás constantemente, que son los oficios, ¿no? Eh, Sí, Chiquito Vega era colchonero, era un oficio que claro. yo de hecho ya no llegué a conocer ese oficio. Claro, era un oficio en su momento muy bueno y no era... Vos sabés que el otro día me comentaron, porque eso es cuando uno tiene contacto siempre escucha cosas nuevas. Y me comentaron de que había sido que él había asesorado en Coprolán, fíjate, Wow. cómo se hilaba la lana, cómo se trabajaba la lana, y tuvo su momento en el cual se requirió de su sapiencia, de sus cosas, digamos. Y no sé, más que todo uno le ve desde el punto de vista humano, ¿no? Y no como ese personaje que al final se pinta en la literatura. En la literatura, en la música, aparece como un personaje. Pero la relación que uno tiene es de otro tipo, o sea, las relaciones de amistad y desde el punto de vista humano, y bueno, como cualquier persona, uno puede estar frente a él y no estar pensando en el personaje, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, yo creo que Chiquito sí nos dejó un gran ejemplo, un gran legado, y aparte con su bonomía y con ese oficio, en que hay mucha gente que se acuerda de que el colchón, Tolita Nicolini, por ejemplo, nuestra gran escritora de Curuzú, siempre recuerda que él hacía los colchones en la casa de ella. O sea, Wow. fíjate vos, Y
qué te llevó, digamos, a escribir o a trabajar sobre personajes? ¿O fue, como decías, una cuestión de tu vida, una motivación? Sí, se fue dando así. En realidad, siempre escribí sobre personajes, y mucho más de lo que están en el libro también. Me llamaba mucho la atención de su vida, porque el personaje, o así como se llama, es una persona que se distingue de nosotros por el hecho de que tiene todo el bagaje de la cultura de la calle en donde está la mayor sabiduría, ¿no es cierto? Y son gente muy sabia, aparte de que normalmente son gente que aparece como ingenua, que aparecen como niños grandes, Sí. pero con una gran experiencia y con una gran sabiduría, ¿no? Y ellos son un factor de unión, porque detrás de una persona como Marra, por ejemplo, creo que no tenemos discusión ninguno de los crucicuateños, no tenemos ningún punto de diferencia. Son gente que une, que nos identifica, sobre todo como nos identifica como sociedad, como pueblo. Creo que los personajes, estos bien entendidos, reales, son gente que han dejado una estela realmente en la cultura y en la vida de nuestros pueblos. No hay no debe haber, digo yo, en una mesa familiar que no surja algún comentario sobre alguno, sobre Chente, sobre Vargas, sobre una cantidad de los palacios, qué sé yo, mucha gente que dejó su marca en Curuzú, ¿no? Hoy en día pensás que a mí me sucedió, ¿te acordás cuando falleció Benjamín? Sí, de Bueno, Benjamín también tengo, sí. me, Él era muy amigo mío también, así, de mira, venir y hablar y conversar, y qué sé yo, muy respetuoso, un hombre muy respetuoso. a mí me sucedió que, digamos, cuando fallece ya funcionaba WhatsApp activamente y muchos contactos míos me Sí, mandaban videos, eh, pero como a modo de burla, ¿no? sí. O sea, no como lo que decís vos de acercarse desde lo humano, regalarle de repente una poesía o una música. Que, Eso hacía él, eso hacía él. Él solía regalar, venía y le traía algo de regalo, o le traía una flor a mi hija, qué sé yo. Era un tipo. Claro, sí, hay gente que toma desde otro punto de vista, pero bueno, hay de todo, por supuesto. No saben que en este caso se estarían riendo de ellos mismos nomás. sí, ¿no? Sí. ¿Cómo fue presentar el libro? ¿Estuviste en presentaciones en Buenos Aires? Sí, la verdad que fue ¿Cómo? una linda época. Tuve la oportunidad de estar en la Casa Corriente en Buenos Aires y en Radio Nacional, eh, en Radio Congreso. En la radio del El, Congreso el, también. el, claro, el programa de Marianela Chacra, que hasta ahora tenemos una amistad, que sé yo, siempre nos estamos en contacto. Y bueno, y de ser muy bien recibido el libro en todos lados. Eso me llamó la atención. Cuando presenté en la feria, también otra vez, eso fue 2 o 3 veces, te estoy contando, de distintas oportunidades, fui a la Feria del Libro de Buenos Aires, donde se presentó también ahí. Y lo lindo es que se recibe de todos lados con el mismo valor que nosotros le damos, o con más tal vez. Fíjate que el otro día una señora escritora de Goya me dice, yo siempre escuché los chamamés de Marra, de
de Antonio Tarragó y de Yayo y qué sé yo, pero nunca supe quién era Marra, ¿no? Y ahora que leí el libro, que lo leyó, lo encargó a Buenos Aires y lo compró, te agradezco porque ahora conozco perfectamente quién es Marra. O sea, tengo una visión mucho más cercana del personaje, porque yo traté de contar así, sin mucha literatura, pero más con palabras sencillas para que... Y bueno, eso fue una linda experiencia. Después recorrí toda la provincia prácticamente con el libro, ¿no? De Cacatí a la Feria del Libro Corriente, a Goya, qué sé yo, a Sí, es un Mercedes. libro que recordamos a la gente que tiene una primera parte Sí. donde vos retomás apuntes de tu padre. Claro, son apuntes que quedaron en un cuaderno ahí y que él siempre decía, esto es para publicarse después que yo me muera porque, Por la porque duda. por las dudas, porque hay muchos que se van a querer enojar de lo que están acá. Y no fue así, porque en realidad está escrito con toda, o sea, algunas cosas, por supuesto, algunas cosas no puse y otras las adapté más o menos. Y, y bueno, y eso le di forma y lo puse en el libro porque creo que es muy valioso. Hay gente qué sé yo, Anaí Saleme, por ejemplo, la gente hoy en día casi ya perdió el rastro de quién fue Anaí Saleme, ¿no? Sobre todo la generación de usted. Vos no sé si tanto porque siempre conversar con tu abuelo y bueno, seguramente tenés una cultura de esa época. O el comisario Jara, o el Gaucho Balbi, o pila de gente que está acá en los relatos de mi Digo, cada padre. uno con su cada cual, digamos. Claro, dijo Astrolabio Godoy, Y agarró se el llevó el sombrero sombrero de de balestra. claro. Es historia de Curuzú, pero historia sana, digamos, de esas que se contaban en las mesas de truco, en las mesas de clubes, iban de boca en boca pasando años tras años, pero seguramente que en este momento ya de eso se perdió un poco el rastro. Entonces, bueno, al menos queda testimonio de eso tan lindo que es la tradición oral de los pueblos, ¿no? Sí, a En mí de realidad toda la literatura viene de tradición oral, porque desde los versos de Horacio, de la Ilíada, de la Odisea y las Mil y una Noches, todo primero fueron recitados y después recién pasaron a un libro. vos sabés que a mí me ha pasado de regalar tu libro a amigos que no tenían ni idea ni de Curuzú, ni de Corrientes, ni nada. Y de repente ahora, por ejemplo, amigos músicos de Buenos Aires, de La Plata, con los cuales ahora ellos me hacen chistes o me cuentan cuentos del libro, ¿viste? Ah, O sea, tengo uno que siempre me dice cada uno con su cada cual, ¿viste? Y lo adoptan de una claro, manera que vos decís, le quedó la frase, claro, eh, claro. realmente es un libro que se lee muy cómodo y yo cuando lo iba leyendo, en mi mente iba escuchando como tu voz así haciendo el relato, eh, porque es como decís, es como un gran relato. Sí, sí, esto tenga la seguridad que lo que está acá, digamos, no hay nada producto de mi imaginación. Eh, Casi todo son cosas, En todo caso, es hasta los producto de chistes, la omisión, porque hasta seguramente los hay cosas chistes que no has más, puesto. hasta los chistes, claro, hasta los chistes más graciosos, en realidad son cosas que se escucharon o que se repitieron de boca en boca, ¿no? Así Y que, sí, incluso varias anécdotas personales tuyas, dejen dormir al general. claro, claro, bueno, esa tenía que ponerla, aunque se enojó mi amigo negro conmigo, pero no podía dejar pasar, pues tenemos una sola vida, así que tenía que poner esa famosa serenata atrás de la casa del general, claro, Policía Federal. claro, ese policía federal,
es una joya de la literatura, pero sí, un poco también, viste que el libro lo dividí en varias partes, en las casas, que conté sobre la casa de Sarita, conté sobre la casa De Pinocho. de Pinocho, tan importante para nosotros, la casa del viejo Gadea también, y la casa de mi abuelo, tan importante para mí. Pero creo que en esa casa también transmito muchas cosas que la gente a su manera también la vivió, ¿no? Porque son sentimientos, son cosas que se pueden interpretar, se puede tener cierta empatía con eso. Y después también no quise dejar de lado algunas anécdotas de serenata, porque para eso se necesitaría 3 tomos más. Pero, quise poner algo de la serenata y de la música, porque, bueno, de ahí venimos y ahí nos hicimos. Quería preguntarte cómo ves la lectura, la poesía hoy. ¿Cómo veo? Bueno, la poesía actual creo que ha cambiado bastante por el hecho de que ahora se escribe en forma libre y más que todo basado en metáfora y en símbolos, ¿no? Cosas simbólicas, que no es el estilo que yo siempre tuve, el estilo clásico, o sea, la poesía con rima y con métrica. Pero me gusta, sí. Todavía no logro adaptarme bien para saltar de una cosa a otra, pero estoy trabajando sobre eso. Estoy trabajando porque, bueno, uno tiene que actualizarse y probar también nuevas formas de expresarse, que al final son eso, son formas de expresarse. Aunque en la forma está el fondo. O sea, las historias de la literatura son todas las mismas. El tema es cómo se la cuenta. Entonces, bueno, estoy leyendo mucho y estoy aprovechando esto de esta época tan difícil que la verdad que no podemos dejar pasar el momento que estamos viviendo y de hacer llegar nuestra solidaridad a toda la gente que está sufriendo, tanto acá en Curuzú como en Corrientes, en todo el país. Y bueno, de los momentos difíciles yo creo que se tienen que sacar las mejores cosas. Entonces, esta época para mí es una época de un nuevo aprendizaje, de aprovechar para leer todo lo que uno quiere leer, aunque nunca alcanza, y de prepararse, por supuesto. Bueno, estoy escribiendo cuentos, que creo que en unos meses más puedo tener algún libro de cuentos, algo distinto ya a esto. Y también estoy trabajando sobre la poesía moderna, digamos, la poesía libre, aunque cuando no considere que me puedo expresar bien ahí, voy a hacer algo, lógicamente. Después, no sé, creo que no puedo juzgar la época actual desde una perspectiva actual, ¿no? Casi siempre las épocas se juzgan el Renacimiento, qué sé yo, todas las épocas de la historia de la humanidad se juzgan después que pasó mucho tiempo, ahí sí uno tiene una visión para ver qué es lo que realmente fue. Pero sí es preocupante un poco el avance de la comunicación que nos deja incomunicados, digamos. Eso me preocupa. O sea, me preocupa que la gente no lee más de 3 líneas. O sea, encontrar lectores es una tarea que no es fácil. Entonces uno termina escribiendo para los escritores, cosa que no tiene que ser, porque uno tiene que escribir para la gente, no para los escritores. Y bueno, y así, esas son las preocupaciones en definitiva, ¿no? Aunque hay muchas cosas buenas y lindas que salen de eso, pero también son muy distractores todas las cosas, ¿no?
La gente se pasa demasiado tiempo frente a las noticias, frente a la... Y eso perjudica de alguna manera el arte. Vos te imaginás el otro día, no sé quién decía, si Borges hubiera tenido celular, todo lo que nos hubiéramos perdido nosotros, porque si estaba permanentemente con el celular no hubiera escrito lo que escribió, ¿no? Ni hubiera leído lo que leyó. Así que eso es una preocupación, pero no con respecto a la literatura. Para mí la literatura y la poesía siempre es buena. Siempre toda persona que se expresa espiritualmente o literariamente siempre tiene su valor. No hay literatura mala, digamos, para mí. ¿Qué estás leyendo en estos tiempos? Bueno, mirá, estoy leyendo muchos cuentos. Estoy leyendo a Abelardo Castillo, estoy leyendo Cortázar, Borges, estoy leyendo algunos escritores norteamericanos como Hemingway. Estoy leyendo mucho a Clarice Lispector, una escritora brasilera que es muy buena en los cuentos. Y estoy leyendo también de cosas de Pilar Romano, de cosas correntinas, siempre leo. Yeah. Y bueno, de todo un poco, o sea, trato de ir conociendo, donde me enganche y descubro un nuevo autor, lo trato de seguir, si me gusta, trato de leer más de él. Así que, bueno. A mí me gustaría preguntarte sobre la poesía y la música, ¿no? Esa comunión entre la poesía y la música. En las obras en las cuales la poesía y la música son tuyas, ¿hay algún tipo de, digamos, siempre se da de la misma manera, aparece primero la palabra y después el sonido musical, o de repente alguien te acerca a una melodía? Digo, tenés obras en colaboración con muchos Claro, músicos. ¿cómo se forma? Mirá, en realidad la poesía me generó, la música fue la que me generó la poesía. O sea, yo primero me acerqué a la música. Y la música fue la que me fue llevando a escribir. Fíjate que es un caso notable porque, o por ejemplo, no muy común, porque la mayoría de los escritores, bueno, se acercan directamente a la literatura. La palabra primera, claro. Yo nací con la música, le quise poner letras. En esa época, muy pocos se largaban a ponerle una letra a un chamamé canción. Recién estaban empezando la canción nueva en Corrientes y bueno, había algunos referentes en Corrientes, pero acá algunos también, pero nosotros fuimos una tanda, digamos, que la que empezamos a largarnos a ponerle letra a las melodías de la canción. Y con eso, con la música me llevó a un estado de bohemia, de espiritualidad, que desencadenó en mí esa vertiente de la poesía que al final fue más importante que la música para mí. Pero, y así también son mis composiciones. O sea, yo compongo a partir de la música. También un caso extraño, porque vos viste que la mayoría le dan una letra y le hacen la música a la letra. Pero yo no, hago, cuando tengo una melodía en la cabeza, la voy llenando con palabras y la voy haciendo junto a la vez, la melodía y la letra. También me es fácil que me den una melodía y hacerle la letra, y también me es fácil una cierta clase de empatía, como es, por ejemplo, que vos me cuentes una historia tuya, algo que a vos te sucedió, algo que te pasa, algún sentimiento que tenés, qué sé yo, cualquier cosa, y si eso me genera algo, yo puedo escribir en tu nombre, digamos. No hago cartas así para las novias, eso no me dedico, pero sí,
Pero sí, Eso sabía que no hacía claro, no, falta, eso si no no, ya te lo eso hubiera no pedido hago, ya. eso no hago, pero sí, te puedo asegurar que me es fácil llegar a una empatía de describir algo que otro está sintiendo, o que le surge, ¿no? Y bueno, esas son las formas, contestando a tu pregunta, las formas que yo compongo. Casi nunca hago una letra y le paso a alguno para que le ponga la música o le pongo la música yo después. No, eso no digo que no puedo hacer, pero no es lo natural en mí. A Sí, mí sí. naturalmente compongo una melodía y la melodía sola me va dictando la letra. La melodía me va dictando la letra. Wow. Sí. Si tuvieras que recomendar 2, 3 libros, Uh-huh. ¿cuáles serían? Para, bueno, no es fácil recomendar, pero creo que, porque depende del gusto de cada uno. Hay gente que le gusta, por ejemplo, García Márquez, Realismo Mágico de García Márquez, y le gusta mucho. Hay otra gente que no... Yo, por ejemplo, Soliloquio de Miguel Unamuno, yo lo recomendaría, porque es un libro que no sé si en este momento existe, pero a la venta, pero son libros fundamentales. También, por ejemplo, que lean a De Corrientes y que le gusta la poesía, que lean a Franklin Rueda, Claro. ¿no? Regreso a Regreso a Corrientes, Corrientes, por claro. ejemplo. Y bueno, no sé, y de cuento me gusta mucho lo de Estela Mari Folguera y Pilar Román. Así que no, hay muchas cosas, la verdad que no pensé en eso, pero se puede recomendar muchos autores. Romy, Por para... supuesto, Pisarello con Golet Cheretá de Pisarello o Pancuricá, porque también te vas a enterar de muchas cosas. Si lees a León Cadogan, que escribió sobre el génesis de los guaraníes en Paraguay, te vas a enterar de muchos orígenes, de muchas cosas que capaz te cierran y que son muy, qué sé yo, no sé. Edgar Allan Poe, por ejemplo, con sus cuentos, es uno de los narraciones extraordinarias de Poe, es el cuento clásico, ¿no? Pero ese cuento clásico de terror o no terror, pero son fuertes, pero son tan bien hechos, concebidos de su origen, de la primera frase hasta la última. Menos mal que no nos ibas a recomendar ninguno. Bueno, no sé lo que se me Hermosos ocurrió en todos. el momento. Romy, no queremos robarte más tiempo, te dejamos una pregunta que le estamos haciendo a todas las personas que nos regalan su tiempo para charlar en estos encuentros. ¿Qué es la música para vos? ¿O qué es la música y la poesía, en tu caso, para vos? ¿Qué es el arte? Bueno, te voy a dar una definición muy propia porque creo que Roberto, que siempre suele decir, Romero, que la vida no tendría sentido, no sé cómo es que dice, él tiene un dicho sobre la música, sin la música. Pero esto es lo que yo siempre pienso, ¿no? Porque uno muchas veces cuando uno no es un artista profesional, sino que es un profesional artista, como en el caso, viene la luz permanente entre una y otra profesión y con todas las dificultades que ello implican. Entonces,
yo siempre digo que vivir con mayúscula es el arte, es la poesía, es la música y unas cuantas cosas más, es vivir con mayúscula. Lo demás sirve para vivir, pero ese otro vivir ya no es con mayúscula, o sea, ya es con mayúscula la primera, pero no toda la. Entonces, yo digo que la música, la poesía es vivir con mayúscula, esa necesidad que tenemos y que no podemos dejar de lado. Esto sin, por supuesto, llegar al extremo de decir que es lo único que me interesa y lo del otro solo me interesa lo material. No, no es así, porque yo soy un hombre feliz de haber sido y muy orgulloso y de haber trabajado 40 años en la profesión de abogado, de haber hecho un apostolado con mi profesión de abogado. Y le doy muchos valores, tiene mucho valor para mí. No es valor, solamente que interiormente el alma que está primero y después asienta en el cuerpo, el alma necesita, en mi caso y en muchos otros casos también, del arte para poder que esa vida sea plena. ¿Sí? A ver si se entendió después de tanto. Como me pediste una definición, yo te digo una. Más clara imposible. Pero es más o menos. Más claro Es vivir con mayúsculas. Es vivir con mayúsculas. Wow. Romy, en nombre de todos los que hacemos EIPA y que estamos ahora generando esta propuesta de Arroyo Manso, queremos agradecerte por tu tiempo y por tus palabras, tus textos, y esperamos que sigas produciendo textos. Queremos leer el libro de cuentos ese. Me gustaría ser de los primeros 100 en leerlo. Bueno, sí, cómo no. No, yo te agradezco a vos y aparte te felicito, porque el trabajo que ustedes hacen, tan difícil y tan heroico como lo hacen, es también un verdadero apostolado que están haciendo y llevando adelante con fuerza, con entereza, y que va a llegar su fruto, y el fruto a veces me parece que es la sonrisa de un niño o de un chico, un joven, o verlo. Me imagino lo que sentirán ustedes cuando lo ven a estos gurises que empezaron con ustedes, que ya tocan bien la guitarra o bien el piano. ¿Sabés qué es eso? Eso es vivir con mayúsculas, me dijo Ron. Claro, claro. Eso creo que tiene muchísimo valor, pero nunca hay que dejar de destacar que lo que ustedes están haciendo sigue siendo realmente una tarea ímproba para todos y que también le hace a la cultura de nuestra ciudad y a los jóvenes y a todos. Eso es maravilloso lo que ustedes hacen, así que yo no puedo más que felicitarte. Por más que sea mi amigo, yo no te felicito como amigo, te felicito como por tu obra. Romy, muchísimas gracias. Sabes que te quiero mucho y te mandamos un abrazo enorme. Igualmente. Ya vamos a darnos el abrazo. Así por ahora.